At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Colapso de mercado, cambio de paradigma o simplemente una corrección. Hay un montón de gente hablando sobre todo tipo de factores que mueven los mercados estos días y un montón de miedo organizado por una narrativa más que debatible. Vamos a hablar de todo ello porque esto te importa mucho si caes en el error de creerte ciertos mensajes y cierta propaganda y cierta narrativa que no tienen absolutamente nada que ver con lo que de verdad está ocurriendo. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Estamos ya cerca de los 400.000 suscriptores. Seguid con nosotros. El mercado nos da oportunidades prácticamente todos los años. Y es curioso, ¿verdad? Cuando hablamos sobre inversión, la mayoría de la gente hace exactamente lo contrario a lo que hace en su día a día o en sus compras habituales. ¿Qué es lo que haces en tus compras habituales? Cuando hay un periodo de rebajas es cuando aprovechas las oportunidades para comprar lo que te gusta, aquello que está descontado y con un precio atractivo. Curioso. Porque en el mercado, en la bolsa en particular, parece que los inversores minoritarios en particular tienden a ver las correcciones de la manera contraria, es decir, ven los periodos de rebajas como un periodo para el pánico y para dejar de comprar, es peor todavía, en muchos casos para vender. ¿Por qué somos procíclicos a la hora de invertir? Es decir, invertimos cuando el mercado está al alza y dejamos de invertir cuando el mercado está a la baja o, y todavía peor, vendemos. Bien, la razón es la siguiente. Un montón de gente piensa que el mercado lo que está descontando es que la economía va muy mal y por lo tanto, si descuenta que la economía va mal, vamos a tener una corrección muchísimo mayor e incluso una crisis. Le teme, cuando viene una corrección, a la crisis. Sin embargo, si entiendes las correcciones, las que hemos visto en las últimas décadas, la realidad es que es exactamente lo contrario. El mercado lo que está constantemente descontando es el precio y la cantidad de dinero en el sistema. Y hay veces en las que las expectativas de inflación son mayores, las expectativas de aumento de masa monetaria son menores. Es importante también entender, mucho cuidado, que desde hace más de 2 décadas los operadores de mercado están orientados y, digamos que, completamente orientados y adictos a la expansión monetaria. ¿Qué es la expansión monetaria? A imprimir dinero. ¿Y de dónde viene imprimir dinero? De aumentar la deuda y aumentar el gasto público. ¿Y qué es lo que ocurre? Fijaos lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas, yo creo que en particular en estas últimas 2 décadas. Resulta que, aunque la economía no vaya particularmente bien, las bolsas se disparan cuando los gobiernos aumentan masivamente la deuda y aumentan masivamente el gasto público. Es malo para vosotros, es malo para mí, es malo para los ciudadanos en general, pero el mercado, ¿qué es lo que está descontando? Mayor gasto público, mayor deuda, significa que los bancos centrales van a tomar una posición más suave y van a aumentar la liquidez y, por lo tanto, van a comprar bonos y también bajar los tipos y eso hace que las bolsas suban y que suban las valoraciones. Es una posición hacia el Banco Central, orientada a qué es lo que va a hacer el Banco Central en vez de orientada a qué es lo que hace la economía. Eso justifica que suba la bolsa alemana cuando la economía alemana no solamente va mal, sino muy mal. Eso justifica que suba la bolsa francesa incluso en una crisis de deuda. ¿Por qué? Porque lo que está el mercado esperando es
ya viene el Banco Central Europeo a enchufar liquidez, que es imprimir dinero, y a bajar los tipos. Un mercado adicto a la política monetaria. Vamos a ver algunos gráficos y vamos a ver un comentario que me parece muy importante del secretario de Estado del Tesoro en Estados Unidos, Scott Bessent, que nos explica lo que está ocurriendo. Acompañadme. Let's talk about what happened in the stock market this week. Worst week for the market in 2 years. Does that worry you, Mr. Secretary? Not at all. I've been in the investment business for 35 years, and I can tell you that corrections are healthy, they're normal. What's not healthy is straight up that you get... Esto lo está diciendo el secretario de Estado de Estados Unidos, que lleva más de 30 años en el mundo de la inversión con un éxito espectacular. Este secretario de Estado, mis queridos amigos, no es cualquier político o cualquier persona de estas de la academia que aparece de repente en un cargo político. Estamos hablando de un gran gestor. Las correcciones no solamente son normales, sino que son sanas. Lo que no es sano es ver el mercado subir siempre fuera de control y desligado de los fundamentales, como comentábamos antes. These euphoric markets, that's how you get a financial crisis. It would have been much healthier if someone had put the brakes on in 06, 07. We wouldn't have had the problems in 08. So I'm not worried about the market. No está preocupado por el mercado. Una persona que es, además de secretario de Estado, un gran inversor. Pero fíjate lo que te ha dicho. No habríamos tenido la crisis del 2008 si se hubiesen puesto los frenos adecuados en su momento en el 2006-2007. ¿Entiendes? Claro, ¿qué es lo que pasa? El mercado y los inversores se vuelven adictos a las políticas de bajadas de tipos y de inyección de liquidez de los bancos centrales que incentivan a la toma de riesgo y, por lo tanto, luego es donde se crean los sustos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es completamente distinto. Vamos a verlo y lo comentamos punto por punto. Bien. Primero, lo que hablaba, adictos a la política de los bancos centrales. Fijaos lo que ha ocurrido en los últimos años. El Banco Central, la Reserva Federal en Estados Unidos, no ha hecho nada más que expandir el balance. Esos periodos de corrección han venido cuando han reducido el balance. Ahora, después del COVID, en el que se llevó la salvajada de política, en la que se aumentó más la cantidad de dinero que en el periodo completo de la historia del dólar fuera del patrón oro, o sea, estamos hablando, que aumentó más la cantidad de dinero en el sistema que desde los años 70, ¿de acuerdo? Bien, se ha reducido el balance de la Reserva Federal, pero, mis queridos amigos, no se ha reducido lo que se debería haber reducido. Es decir, no se ha reducido y no se ha llevado a cabo la normalización de la política monetaria. ¿Vale? ¿Qué es lo que lleva a eso? Fijaos, sorpresa, aumento masivo de la cantidad de dinero, lleva también aumento masivo de la inflación y, por supuesto, no nos podemos olvidar de que la inflación es persistente. Entonces, eso es lo que está ahora mismo el mercado descontando. Ha habido un susto que viene fundamentalmente de pensar durante demasiados meses que la inflación se iba a reducir de manera completamente mágica simplemente porque nos reuníamos y cantábamos canciones de John Lennon y, claro, ahora vienen los sustos. Bien, ¿por qué vienen los sustos? Entre junio de 2024 y diciembre de 2024, la Reserva Federal hizo lo siguiente. Primero, en junio de 2024 entró en pánico y redujo el ritmo de reducción del balance, que significa que imprime más dinero, ¿de acuerdo? Al reducir el ritmo de reducción del balance. Debería estar el balance de la Reserva Federal ya a niveles del año 2021 y, sin embargo, está mucho más alto. Bien, ¿qué es lo que hizo después? En septiembre de 2024 empezó a bajar tipos sin ninguna razón, a pesar de que había inflación persistente, a pesar de que había un entorno completamente laxo de condiciones financieras y
a pesar de que los riesgos de aceleración de la inflación no eran pequeños. Esto es importante. Bien, y eso con una economía dopada por el gasto público y la deuda durante la administración Biden. Las expectativas de inflación bajaban, pero fijaos cómo desde entonces, desde la bajada de tipos, las expectativas de inflación no solamente se han mantenido relativamente estables, sino que han empezado a subir. Claro, entonces resulta que la Reserva Federal está diciéndole al mercado compra, 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 y en diciembre dice, bueno, espérate que la inflación es persistente, y la gente se asusta. Si la economía estuviese en una situación súper negativa y nos encontrásemos en un miedo absoluto a lo que es la evolución de la economía por culpa de Trump, etcétera, etcétera, no se habrían desplomado los bonos europeos. Los bonos europeos, especialmente el alemán, han tenido una bajada muy relevante. Es decir, si la economía y las políticas de Trump fuesen la razón por la que baja la bolsa, los bonos europeos y sobre todo los de Alemania y los de Japón se habrían revalorizado porque son activos que serían refugio. No ha ocurrido eso. ¿Por qué se han desplomado los bonos europeos estas semanas? Obviamente, expectativas de inflación persistente. Bien, ¿por qué sube la bolsa europea? Porque se espera que aunque hay inflación persistente, los operadores de mercado están estimando que el Banco Central Europeo va a continuar con una política mucho más laxa y muchísimo más de inyección de liquidez y de bajada de tipos que la de la Reserva Federal. Es decir, follow the money. ¿Dónde se está creando el dinero? Vamos allí, ¿de acuerdo? Bien, por eso, bueno, pues eso es bueno para la bolsa europea, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que han estado hablando en la narrativa. Fíjate la diferencia entre una crisis y una corrección. Si ves lo que ocurrió en el año 2021, fue también una oportunidad, ¿para qué? Para comprar aquello que te gusta, etcétera, ante lo que era una corrección. De momento, no hay ninguna señal en la evolución de la bolsa norteamericana que muestre nada más que esa corrección de corto plazo por las expectativas de política monetaria. Es decir, se ha corregido la expectativa de una enorme cantidad de bajadas de tipos de la Reserva Federal y de aumentos de liquidez. Bien, pero debemos recordar que toda esta subida también se ha dado en un entorno en el que el mercado ha vivido una reducción del balance de la Reserva Federal. Por lo tanto, hay que ser conscientes de la diferencia entre una crisis, la diferencia entre un cambio de tendencia global y la diferencia entre una corrección. De momento no hay ninguna señal de que esto sea un cambio de tendencia global, ni mucho menos. Es típico en periodos así que aparezcan mensajes en los que se teme un cambio de tendencia global. Pero lo que hay que recordar es lo que decía antes, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice el Bitcoin? Fíjate, el Bitcoin nos expresa también otra realidad, ¿no? Durante muchos años el Bitcoin ha estado completa y absolutamente ligado a el movimiento de las criptomonedas en general. Esta corrección en las criptomonedas, en el índice de criptomonedas, es mucho menos severa en el Bitcoin. Lo que vemos en el Bitcoin es que mantiene un nivel de estabilidad mayor dentro de la realidad de que es un quinceañero que tiene una enorme volatilidad, por supuesto. Pero claro, si vemos la evolución de Bitcoin a un año, bueno, pues el Bitcoin ha aumentado un 28%, mientras el índice de las criptomonedas ha caído un 18%. Importante diferencia. Por lo tanto, lo que tenemos que darnos cuenta es que esta corrección que estamos viendo en el mercado norteamericano, pues lo podéis ver aquí, se genera cuando viene una percepción de que la Reserva Federal va a cambiar de política y además va a cambiar de política de manera prolongada. Es decir, se ha estado esperando una serie de bajadas de tipos y ahora el mercado asume hasta que probablemente no haya ninguna bajada de tipos y se va a donde se está creando el dinero. Pero si fuese una crisis, tendrías a los mercados comprando bonos
de los países como de la zona euro y sobre todo de Alemania, que sería, digamos, la epitomía de lo que es el bajo riesgo. Lo que nos dice todo esto es que no estamos en un cambio de tendencia, no estamos en un cambio de tendencia global, no hay un cambio de paradigma. Seguimos en un mercado adicto a la inyección de dinero y, por lo tanto, cuando se percibe que la inyección de dinero por parte de la Reserva Federal va a ser menor que la del Banco Central Europeo, el dinero se mueve hacia donde se está creando esa inflación de activos. Por lo tanto, hay que tener calma y ser suficientemente cautelosos y a la vez verlo como una oportunidad. ¿Para qué? Para comprar lo que te gusta, para comprar aquello que puede generar mejores rentabilidades a medio y largo plazo. Al final, como decía al principio del vídeo, cuando estamos invirtiendo tenemos que pensar igual que con las rebajas. Cuando viene una corrección es una oportunidad para comprar aquello que es atractivo y para eso hay que analizar con mucho detalle los fundamentales y no ir de manera cíclica mirando exclusivamente dónde se crea el dinero y dónde se está aumentando los riesgos monetarios, porque ahí es donde se generan los mayores problemas. Es decir, si la economía de la Unión Europea no va bien y el Banco Central Europeo continúa con una política demasiado laxa, el riesgo que tienes es precisamente que la inflación continúe siendo persistente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente ver estas correcciones como lo que son, oportunidades. Que no te engañen. At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu.